Chicos, soy Pablo Carmignani. Hoy vamos a hablar de patología maligna de las vías biliares y su entorno. Vamos a presentar un señor de 82 años cuya familia lo notó amarillo. Preguntándole al señor, él había notado apolia y luego coluria. Negaba dolor abdominal, algunas molestias solamente, pero no verdadero dolor, y tampoco había tenido fiebre. Sí refería a anorexia no selectiva y esa pérdida del apetito también había llevado a una pérdida de peso, aunque no pudimos constatarlo porque él no sabe cuánto pesaba antes. Negaba cambios en el hábito corporal. El paciente vive en Mortero, provincia de Córdoba, en el noreste de la provincia. Es hipertenso, tratado con losartán. Nunca había sido intervenido quirúrgicamente, no tenía antecedentes personales familiares de relevancia para su caso y en cuanto a los antecedentes tóxicos, negaba haber sido tabaquista y no bebe alcohol. Un señor bastante sano, ¿no? Y eso es lo que uno encontraba al examen físico, un paciente en buen estado general, pero ictérico, ¿no? Con una ictericia generalizada. Sin edemas, no palpábamos ganglios aumentados de tamaño. El aparato respiratorio y el cardiovascular no encontramos ninguna anormalidad, de ninguno de los dos. El abdomen estaba sin cicatrices al examen, un abdomen plano, blando, depresible, no doloroso en la palpación superficial ni en la palpación profunda. No palpábamos masas abdominales, no tenía órganos abdominales aumentados de tamaño, no había hepatomegalia ni esplenomegalia. Los pulsos periféricos estaban presentes. Frente a un paciente de esta edad ictérico, uno siempre debe preguntarse si la ictericia es de origen prehepático, si es una ictericia cuyo problema es el propio hígado, o si la ictericia está después del hígado, es decir, el desagüe biliar del hígado que se hace a través de los conductos biliares, es la ictericia poshepática. En cuanto a la ictericia prehepática, en la edad adulta es poco frecuente, hay que pensar siempre en alguna causa hemolítica, pero este hombre no había tenido transfusiones previas que podrían hacer pensar una hemólisis. A los 82 años difícilmente va a ser la edad de presentación de alguna patología relacionada al EM o a la forma de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, que justifique algún tipo de hemólisis. De manera que la ictericia prehepática a esta edad es muy poco probable como causa de la ictericia. En cuanto a la ictericia hepática, ¿no es cierto?, podemos pensar en una hepatitis, aunque no había tenido fiebre ni febrícula, y estaba más allá de una anorexia que él refería, no tenía otros síntomas, no tenía decaimiento ni estaba demasiado asténico. No tiene estigmas de cirrosis en el examen físico, por lo tanto, pensar en una ictericia de origen hepático, ya sea por una patología aguda, como puede ser una hepatitis viral, o por una patología crónica, como puede ser una cirrosis, también es poco probable. Nos queda entonces la ictericia poshepática. Y cuando pensamos en ictericia poshepática tenemos que pensar en algo obstructivo, que puede ser algo dentro de la luz de la vía biliar, muy frecuentemente un cálculo, o puede ser algún problema de la pared de la vía biliar, un tumor o algo extrínseco, un tumor extrínseco a la vía biliar que la comprima y provoque la alteración del desagüe biliar del hígado y eso haga subir la presión dentro de la vía biliar y por lo tanto de hiperbilirrubinemia. Entonces, bien, frente a un paciente ictérico, tenemos que preguntarnos si tuvo dolor. Esta pregunta es muy significativa porque es lo que va a ir decidiendo el curso de acción que vamos a tomar con este paciente. Si el paciente tuvo dolor, hay que pensar que tuvo litiasis. Obviamente que esto es medicina, no matemática, y a veces no se da de este modo, pero la mayoría de las veces cuando el paciente tiene dolor, la causa suele ser litiásica. Cuando la ictericia es indolora, hay que pensar en una ictericia obstructiva más bien crónica, ¿no es cierto? El dolor es porque la vía biliar se obstruye de repente, digamos así, agudamente,
y entonces la musculatura lisa del colédoco trata de vencer esa obstrucción y eso produce dolor, un dolor cólico epigástrico. En cambio, si no tuvo dolor, hay que pensar que la ictericia obstructiva ha sido de instalación lenta, ha ido lentamente produciéndose, y esto es típico de los tumores, específicamente de los tumores de la cabeza del páncreas, que son los más frecuentes en esta zona. Ya dijimos que puede haber otros, pero el más frecuente es el tumor de la cabeza del páncreas. También hay que hacer el diagnóstico diferencial con la hepatitis, ¿no es cierto? Porque a veces se da que la ictericia es de origen hepático. Pero yo le diría que en la práctica clínica es mucho más frecuente ver cáncer que ver una hepatitis o una insuficiencia hepática. Lo que pasa es que en las insuficiencias hepáticas generalmente está el estigma de la cirrosis. Hay hepatitis agudas, por supuesto, tóxicas o hepatitis agudas de origen vírico, que pueden dar ictericia indolora también y, por supuesto, por eso entra en el diagnóstico diferencial. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si es cáncer o hepatitis? Y básicamente es la ecografía, ¿no es cierto? La ecografía nos va a permitir ver si la vía biliar está o no está dilatada, y eso es lo que va a definir si la ictericia es obstructiva o es verdaderamente parenquimatosa. Entonces, hay acá una disquisición que hacer. ¿Es dolorosa o no es dolorosa? Dolorosa litiasis, no dolorosa cáncer o hepatitis. ¿Cómo sabemos si es hepatitis o cáncer? Ecografía. En realidad, ecografía le vamos a hacer a todos los pacientes ictéricos. No se olviden que el primer estudio que hay que hacer, no se tiren de cabeza en la ictericia indolora a decir es una hepatitis. Hagamos una ecografía antes. Ecografía vía biliar dilatada, pensemos tumor u obstrucción indolora, a veces obstrucción canalicular por un cálculo puede ser indolora, y hay algunas parasitosis también que son de instalación lenta y por eso provoca un poco de dolor. Pero entonces hagamos un cartel grande en nuestra cabeza que diga ictericia, preguntemos el dolor y hagamos una ecografía. Muy, muy importante esto.